Ahí está. No me recién me hicieron. Ahora sí, perdón, disculpen, un pequeño inconveniente técnico, pero ya estamos en condiciones. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias por venir. Hoy que está un poquito más lindo, no hace tanto frío. Les damos la bienvenida a la tercera charla de nuestro ciclo que hemos dado en llamar Explorando el Universo de la Ciencia, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata. Esta vez nos honra acá con su presencia el doctor Pablo Cisterna, que muy amablemente se ofreció a dar una charla. El doctor Cisterna es, bueno, doctor en física, es profesor adjunto del Departamento de Física de nuestra facultad y además del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades. Ha investigado y dictado cursos en relatividad general, cosmología, mecánica cuántica, mecánica cuántica, mecánica física moderna, epistemología e historia de la física y filosofía del tiempo. Ha dictado conferencias en congresos realizados en diversos lugares del país y en el exterior y ha publicado trabajos científicos tanto en revistas nacionales como extranjeras con revisión de pares. En el año 2023 publicó su libro Un puente de 2500 años, una mirada actual sobre los primeros siglos de la filosofía natural griega, a través de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y además, por si alguien se pregunta qué es lo que está haciendo hasta acá arriba, es pianista, es compositor, ha ofrecido varios conciertos en salas de Mar del Plata, Buenos Aires y La Plata, incluyendo el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires, interpretando obras de su autoría. Editó 4 CDs con obras para piano propias y obras también con la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata y el Ensamble de Música Contemporánea de Rosario. Y además, porque tenía tiempo libre, fue el creador y director del Museo del Mar de Mar del Plata. Como una trayectoria variopinta como mínimo. Como decía, este es un ciclo que organizamos de la Facultad de Ciencias Exactas con la idea de salir un poco de la facultad, metafórica y literalmente, porque hoy estamos acá en el Espacio Chauvin. Aprovecho para agradecer a toda la gente del lugar, que siempre a disposición, 10 puntos todo, para acercarle a la gente que tal vez no vaya muy seguido a nuestra facultad, o haya ido, acá estoy viendo un montón de caras conocidas que no tenemos de allá, lo que un poco, o lo que se hace en la facultad, o qué es lo que sabemos en la facultad, sobre todo qué es lo que sabe la gente que habla, para acercarles al resto de la sociedad, que es la que en el fondo hace que podamos seguir investigando y trabajando en estas cosas, ¿no? Entonces, esperamos que les guste, seguramente sí, al doctor ya lo deberían conocer de algún otro lado, así que le cedo la palabra, que es mucho más interesante lo que va a decir él que lo que estoy diciendo yo, ¿no? Veremos. Bueno, gracias Matías, gracias por la invitación a la facultad y gracias a ustedes por venir hoy acá. Mi idea es un poco transmitirles lo que dice el título. O sea, por ahí los que han estudiado algo de historia de la ciencia o de la física escuchan mucho que la revolución científica se produjo sobre todo en el siglo XVI y XVII, de la mano de los popstars de la ciencia, Galileo y Newton, ¿no? Y un poco lo que está detrás de eso es el hecho de haber descubierto que, como decía textualmente Galileo, el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas, ¿no? Pero resulta que si uno habla de naturaleza e incluye toda la naturaleza, incluyendo los sonidos, la música también es parte de la naturaleza. Entonces, uno de los mensajes que yo les quiero compartir es que mucho antes que Galileo y Newton hubo gente que se dio cuenta que las matemáticas tienen mucho que ver con la música y por lo tanto con los sonidos y por lo tanto con la naturaleza. Y eso empezó allá por el siglo V o sexto incluso antes de Cristo, o sea, 2000 años antes que Galileo, ¿no? Pero además también vamos a hablar de algunas otras cuestiones relacionadas con astronomía. O sea que vamos a hablar un poco de astronomía, música y matemática. Un poco de las tres cosas. Y vamos a ver qué es lo que sale de todo eso. Bueno, no se asusten, va a haber poca matemática. Ahí hay una cuenta. 3 medios por 4 tercios. Eso me da 2, ¿no? ¿Y qué es todo eso? Esto ya lo descubrieron los pitagóricos. Pitágoras fundó una escuela filosófica secreta, una especie de secta, llamada la escuela pitagórica, que creían que la matemática era el fundamento de todo, ¿no? De todo incluye la música, pero también incluyen las órbitas de los cuerpos celestes y demás. Y creían que los números que eran fundamento de todo eran los primeros números naturales, o sea, aparte del 1, el 2, el 3 y el 4. Y con eso que se podían construir todas las relaciones armónicas entre todos, ¿no? Incluyendo la música, ¿eh? Entonces,
Cuando yo digo el número, arrancamos con el número 2. Si yo toco, por ejemplo, un re, y estos son dos re. ¿Por qué lo llamo re? Son dos notas distintas. De hecho, este re tiene una frecuencia del doble que esta. Por eso el número 2, ¿no? El intervalo que los une se llama octava. Todos estos re están vinculados con el factor 2. Este vibra al doble que este al doble, al doble, al doble, al doble, al cuádruple, al octuple, etc., ¿no? Y la octava es en música, y para los pitagóricos es el intervalo musical más fundamental o más consonante, pero es todavía demasiado consonante. Imagínense armar una melodía solamente con octavas, puede ser un poquito aburrido, ¿no? Ahí se volvió súper trampa por la ventana. ¿Qué le podrían agregar? El número 3. ¿Y qué consigo con el número 3? Si yo a 3 lo divido por 2, me da 3 medios, o lo que es lo mismo, 1,5, ¿no? O si quieren, un 50% más que, ¿no? Entonces, y este es el intervalo de quinta. El intervalo de quinta en música es el que vincula, por ejemplo, el do con el sol. Este sol, la frecuencia, es 3 medios la frecuencia del do, o sea, un 50% más. Y suena armonioso. Y yo podría, ahora sí, hacer algo un poquito más rico por ahí. No mucho más, un poquito más. Ahí estoy haciendo todas cosas con quintas y octavas, o sea, con todos los do y con todos los sol hago quintas y octavas, ¿no? 3 medios, ¿no? Y si uno va al siguiente número simple que uno puede armar, le agrega el número 4, y que forman 4 tercios. El 4 medios no tiene sentido, porque 4 y 2 me da 2, no descubro nada nuevo. Pero 4 tercios sí tengo algo nuevo. 4 tercios es el número que vincula a lo que se llama música la cuarta, que si volvemos a la escala de do sería la distancia que hay entre do y fa. Entre la quinta era esto, la cuarta es esto, y ya con octava, cuarta y quinta ya puedo hacer cosas más interesantes. Hablar, si yo sigo agregando, por ejemplo, y acá es donde empiezan, vamos a ver los problemas. Porque si yo al do veo la quinta es el sol, la quinta del sol es el re, la quinta del re es el la quinta del la es el mi, del mi es el si, y ya después me empiezo a salir de la escala natural, ¿no? Y empiezo a tener problemas. Pero bueno, vamos a ir de a poquito. A lo que voy es que estos números 1, 2, 3 y 4, para los pitagóricos, se habían dado cuenta que eran fundamentales. ¿Qué instrumentos había en la época de Pitágoras? Bueno, más conocido es la lira. La lira es como una especie de arpa simple, en donde a igual grosor de la cuerda y a igual tensión, una cuerda que es el doble de larga que la otra va a vibrar a la mitad de frecuencia que la otra. O sea que eso ya lo sabía Pitágoras. Una cuerda que sea el doble de larga está relacionada con una octava, el intervalo octava, con una cuerda que divide la mitad, ¿no? Bueno, y acá Pitágoras empezó a complejizar la cosa y armó la escala, lo que uno llama la escala, con otros nombres, con otras, lo que uno llama
que lo fue armando a partir de lo que se llaman tetracordios, 4 notas, por ejemplo. Ahora, yo hablé de cuartas, hablé de quintas, ¿no? Pero el intervalo do-re se llama segunda, no es ni quinta ni cuarta. ¿Por qué se llama quinta y cuarta? Y porque en la escala natural, entre el do y el sol hay 5 notas. Do, re, mi, fa, sol, por eso se llama quinta. Entre el do y el fa hay 4, incluyendo los extremos, ¿no? Do, re, mi, fa. Pero si voy a mi, lo que tengo es intervalo de tercera. Esta es una tercera. Y una segunda sería do, re. Y si lo voy más chiquitito, eso es un tono, se llama tono. Si lo voy más chiquitito, un semitono es la distancia que hay entre una nota y la tecla negra que está inmediatamente después, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, así empieza la doce del fuego. Por ejemplo, con un semitono uno puede armar cosas para ver que hay más de un es un semitono, si, do es un semitono. Y con un semitono hay genios de la música que hicieron cosas como, por ejemplo, esta. Es un preludio de Chopin, que creo que alguno lo conoce. Lo armó a partir de un semitono. Nada más que cambiando los acordes que lo acompañan, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto. Ahora vamos a ver un poquito qué propuso Pitágoras. Propuso que el tono, o sea la segunda, o sea la distancia entre do y re, esté descrita por un cociente de números, también chico, no tan chico como el 4, pero bueno, ¿no? Es 9 octavos. Entonces la frecuencia del re es 9 octavos la frecuencia del do. Obviamente está más cerca. 9 octavos es un número más cercano a 1 que 3 medios, ¿no? 3 medios es 1,5. 9 octavos es 1,12 y pico, ¿no? Lo que pasa es que lo que le quedaba a Pitágoras, ahora vamos a ver por qué aparece ese número horrible, 256, 243 avos. O sea, 256 dividido 243, ¿no? Esa es la fracción que teóricamente describe para los pitagóricos el semitono, ¿no? Es un número bastante raro, 256 dividido 243. 256 tiene que ver con 2 a la octava, 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces, que tiene que ver con la informática, ¿no? Pero bueno, en la época de Pitágoras faltaba mucho para llegar a la informática. Entonces, ¿por qué 256, no? Y ni que ver el 243. Que aunque parezca, pero no es número primo. Por ejemplo, 81 es un divisor de 243. Bueno, ¿por qué propuso Pitágoras esto? Bueno, obviamente lo que él necesitaba era que conseguir, digamos, con relaciones entre las notas, por ejemplo, entre el do y el sol, que es 3 medios, yo quiero llegar entre el do y el re, mi, fa, sol, y como las notas se relacionan multiplicándose, yo, y entre do, re, mi, fa, sol tengo 2 tonos y un semitono, necesitaba que multiplicar 2 números iguales y luego multiplicar otro número más chico, que es un semitono, para obtener 3 medios. Y lo logró así, o sea, porque entre el do y el sol hay 3 tonos y un semitono. Tono, tono, semitono y tono. O sea, hay 3 tonos y un semitono. Entonces yo tengo que multiplicar. Si yo, Pitágoras quería que todos los tonos estuvieran relacionados por el mismo número, en este caso 9 octavos, ¿no? Y todos los semitonos por el mismo número, en este caso es el número raro que está ahí. Entonces encontró estos números. Ahora, ¿no habrá alguna otra solución para esto? Bueno, esto que está acá, no se asusten, no tienen por qué entenderlo, pero sí, créanme
a los que no saben música, el pentagrama, y lo que hicieron los pitagóricos es, ¿cómo construyeron la escala do, re, mi, fa, sol? A partir de, por ejemplo, el fa o el do, no importa por qué nota, ver todas las notas que yo consigo, agregándole quintas. O sea, fa con do está, o sea, con una quinta, intervalo quinta, do, sol es quinta, sol, re es una quinta, re, la es una quinta, la, mi es una quinta, mi, si es una quinta. Y para obtener una escala, lo que hago es, a cada una de estas notas, la bajo las octavas necesarias como para construir una escala, ¿no? Y acá tengo do, re, mi, fa, sol, y lo voy haciendo así. Ahora yo, acá lo que hago es multiplicar muchas veces por 3 medios, ¿eh? Por 3 medios, por 3 medios, por 3 medios, por 3 medios, y luego dividir por 2, como para traer todas las notas a la misma escala. ¿Qué número yo puedo conseguir? Multiplicando por 3 medios y dividiendo por 2. Eso es lo que hicieron los pitagóricos. No se asusten, esto simplemente para, no para que lo entiendan, pero es multiplico por 3 medios y divido por 2, por 3 medios, y eso es lo que hizo Pitágoras. Vamos a ver qué números obtengo si yo multiplico por 3 medios y divido por 2, como para todas esas notas que yo consigo por quintas, o sea, todas esas notas que yo las voy trayendo a la misma escala, a la misma octava, ¿no? Para eso tengo que multiplicar por 3 medios y dividir por 2, ¿no? Y entonces obtuvo todos estos números raros. Y acá aparece este 248, ahora vamos a ver este. O sea, no tiene por qué entenderlo, pero quiero decir, para que entiendan de dónde salieron esos números raros, cómo obtener una escala a partir de quintas y octavas. Ahí, perdón. Uy. Vale, ¿lo repetí? ¿No lo repetí? No, bueno, no. Bueno, y entonces aparecieron estos números raros haciendo eso, ¿no? Y entonces, claro, haciendo todas esas cuentas, Pitágoras descubrió cuál es el intervalo del tono, ¿no? Y le dio que es 9 octavos, ¿no? Pero aparecían estos números raros, producto de todas estas cuentas que había hecho acá, ¿no? Aparecían estos números raros, por eso apareció este 266 y 243. Pero gracias a esto multiplicado siempre da 4 tercios, que es el intervalo del cuarto. El tema es el siguiente. Pitágoras lo que hizo es construir una escala musical a partir de quintas y de octavas, y traerlas todas a la misma octava. Y esta es la escala pitagórica. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esto es la distancia entre una nota y otra, 9 octavos, 9 octavos. Y esta es la distancia respecto del do. O sea, que va una escala hasta que llego al 2, que es el do agudo. Esto es lo que hizo Pitágoras. Ahora, a los pitagóricos, los hacían, los tonos tenían un número caracterizado, que es el de octavos, y los semitonos, este número raro, 243, 243 avos. ¿No? Platón, que era un gran admirador de Pitágoras, escribió en el Timeo, una de las obras más importantes de Platón, hablando de la música y su relación con la filosofía. Dijo: el que se aplica a la ciencia o a cualquier otro trabajo intelectual debe tener cuidado de procurar al cuerpo movimientos convenientes y dedicarse a la gimnasia. Y el que se preocupa demasiado de su cuerpo debe igualmente proporcionar a su alma movimientos convenientes, acudiendo a la música y a la filosofía. Y solo así merecerá que se le llame a la vez bueno y bello. O sea, si esto entonces uno quisiera hablar a las nuevas generaciones, ¿no? Por a los estudiantes de ciencias exactas y naturales, uno diría: no se olviden de ir al gimnasio, ¿no? De ir a correr por la costa, por donde puedan, por la plaza, ¿no? Y por otro lado, a los que les gusta mucho la vida deportiva, decirles: en sus ratos libres hagan algo de música y de filosofía. Eso sería el consejo de Pitágoras. Tener un balance entre la mente y el cuerpo, en realidad entre el alma y el cuerpo, ¿no?
cada cual puede incorporar ese consejo y adaptarlo para su propia vida y para sus propios gustos, ¿no? Y le dedicamos una diapositiva a Platón, vamos a dedicar otra diapositiva a Aristóteles, un poco para que vean cómo la música estaba impregnada en todos los grandes filósofos de la antigüedad. Bueno, Aristóteles consideraba, ahora les voy a decir que son los modos en música, un poquito, les voy a dar un par de ejemplos. En la política, en el libro de política, Aristóteles escribió: cuando Filoxeno de Citera trató de cantar un ditiramo dionisíaco, composición lírica de la época griega, el modo dórico retrocedió por la misma naturaleza de las cosas hacia el más apropiado frigio, porque para Aristóteles es el más apropiado el frigio. Otro fragmento dice: así como abajo es el lugar natural de las piedras, el modo frigio es el modo natural del ditiramo dionisíaco. Bueno, el modo, por unas cuestiones históricas que no viene al caso contar, en la Edad Media, a lo que en la antigüedad se llamaba modo frigio, pasó a llamarse modo dórico y viceversa. Entonces, ¿por qué Aristóteles pensaba que el modo frigio era el más apropiado? ¿No? En realidad, esos van gustos, ¿no? Si yo les doy un ejemplo de una obra a partir del modo frigio, y el otro modo sonaría así. Fíjense el otro, cómo suena. Este modo suena más raro que el otro, ¿o no? Porque es una escala en donde el primer intervalo es un semitono, mientras que el otro modo, el primer intervalo es un tono, entonces es algo como más natural al oído. Este es un tono, mientras que este es un semitono, ¿no? Van gustos, va. Pero lo interesante acá, más allá de lo que tenía Aristóteles, es cómo en un libro como Política aparece la música y los modos de la música, ¿no? Algo bastante interesante y sorprendente, ¿no? Bueno, otra cosa, no va a haber muchas más transparencias como esta, no se asusten. Resulta que cuando uno ve la escala pitagórica, ¿no? La tercera, o sea, el intervalo entre do y mi, ¿no? Está vinculado por la fracción 81/64, que es algo bastante incómodo, porque en realidad los pitagóricos hubieran querido, siguiendo el espíritu de usar números chiquitos, que un intervalo como la tercera estuviera gobernado por una fracción un poquito con números más chiquititos, ¿no? De hecho, para, digamos, los puristas musicales, una buena tercera estaría dada por el factor 5/4, que es 80 dividido 64 me da 5/4, que es levemente diferente a 81 dividido 64. O sea que la tercera pitagórica no es exactamente 5/4, es casi, porque la diferencia entre 80 y 81, 64 es muy poquitita, ¿no? Esa es una tensión que había en la escala pitagórica. Hasta que vinieron otros libros posteriores a los pitagóricos, ¿no? Ahora voy a decir quiénes. No lo van a conocer, posiblemente, se llama Aristógenes. Propuso, y si no van a usar
todas las quintas y luego irlas trayendo con octavas. Usamos, yo para construir la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, Pitágoras lo que hizo fue agarrar las primeras 6 quintas y luego ir trayendo las notas, ¿no?, a la octava, digamos, a una misma octava. Y no voy a usar 6 quintas, uso 3 quintas nada más, y de cada una de esas quintas la tercera correspondiente. O sea, si lo voy a usar, uso solamente estas, pero luego la tercera del do, la tercera del sol, la tercera del re, y defino tercera directamente como 5 cuartos. O sea, digo, mi tercera son 5 cuartos. Entonces, ¿qué escala obtengo? ¿No? Bueno, o sea, obviamente la voy a llamar también do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada más que las frecuencias asociadas van a ser distintas. El que lo hizo, como les dije, es este personaje que, fíjense, lamentablemente se perdió casi todo lo que escribió, pero en la época romana, los romanos lo llamaban el músico, o sea que evidentemente fue muy importante en la antigüedad para que los romanos lo llamaran el músico, ¿no? Es como llamarlo a Aristóteles el filósofo, o sea, ¿no?, o a Newton el físico, ¿no? Bueno, vivió en el siglo IV a.C., fue alumno de Aristóteles. Por un lado, cuestionó la excesiva importancia que los pitagóricos le daban a la relación entre música y matemática, y escribió un tratado, el más antiguo de música del cual se tiene conocimiento, un tratado dedicado a la música, ¿no?, llamado Elementos Armónicos. Lamentablemente se perdió, quedan muy pocas referencias a él, y lo mismo de fragmentos de rítmica, hay fragmentos, elementos de rítmica, ¿no? Bueno, este fue el autor de esta nueva escala, que fíjense, no tiene números raros, no tiene 243, 256 avos ni cosas raras. Ahora, tuvo que sacrificar algo Aristóteles. En lugar de haber un único tono, había 2. Para Pitágoras, todos los tonos estaban vinculados con el número 9 octavos. Para Aristóteles, había el tono entre do y re, 9 octavos, y el tono entre re y mi, 10 novenos. Había un único tipo de semitono, dado por 16 quinceavos, pero 2 tipos de tonos. Pero bueno, la ventaja de esto es que la tercera me quedaba 5 cuartos, la cuarta me quedaba 4 tercios, o sea, todos números chiquititos. Así que, no sé, a menos a mí en lo personal me parece más atractiva la escala de Aristóteles, que después, bueno, no se va a llamar escala de Aristóteles, porque luego va a haber otros personajes por ahí más famosos que también lo usaron. Ahora vamos a ver. ¿Qué va a ser? Ptolomeo. Ptolomeo fue un astrónomo alejandrino del siglo II después de Cristo, tercero después de Cristo, que él adoptó y escribió un tratado sobre música. Ptolomeo es famoso por el primer modelo exitoso para describir el movimiento de los planetas. Bueno, pero Ptolomeo además escribió un tratado sobre música y se basó en esta escala, en la escala de Aristóteles. Y es interesante porque Ptolomeo creía que los planetas están gobernados por leyes que involucran los intervalos consonantes musicales, ¿no? Pero antes de eso, déjenme hacer como una disquisición que después, sobre la cual vamos a volver después, que es, yo les dije que para los pitagóricos el mundo se componía, el fundamento del mundo eran las matemáticas, pero no cualquier matemática, sino la matemática de los números, lo que en la vida cotidiana llamamos números. En matemática se llaman números naturales. Números naturales son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los números naturales, para diferenciarlos de, por ejemplo, los números decimales, ¿no? 1,43 o 4 tercios, no es un número natural. Pero sí se llama número racional porque está descrito por una razón, por un cociente entre dos números naturales, ¿no? Entonces, los números racionales serían el siguiente paso de los números naturales, ¿no?
5 octavos, incluso 243, 256 avos es un número racional, porque está 2 por el cociente de dos números naturales, ¿no? Pero resulta que los pitagóricos, no se sabe si Pitágoras, posiblemente no, sino uno de sus discípulos, descubrió que hay magnitudes en geometría que no están descritas por un número racional. Y lo demostró. Por ejemplo, la raíz cuadrada del número 2, o sea, ¿qué número elevado o que multiplicado por sí mismo me da 2? Ese número no se puede escribir como el cociente de dos números naturales. O sea, o dicho en otras palabras, escrito en notación decimal, tiene infinitos decimales que nunca se repitan. No hay ningún periodo, no hay ninguna repetición periódica, digamos, demostró que la raíz cuadrada de 2 es un número que no se puede escribir como cociente de dos números racionales, de dos números naturales, ¿no? Eso, algunas leyendas dicen que a ese discípulo que descubrió eso, Pitágoras lo mandó a suicidarse o cosas por el estilo, porque como quedaba por tierra toda su teoría de que los números naturales eran el fundamento de todo. El tema es el siguiente: si yo tengo un cuadrado en la vida real, por el teorema de Pitágoras, la diagonal y un cuadrado cuyo lado mide 1, no importa, 1 metro, 1, lo que se ocurra. La diagonal mide, o sea, si el lado mide 1 metro, la diagonal mide raíz cuadrada de 2 metros. Eso mide. Ahora, ¿existe en la naturaleza, en el mundo real, longitudes que estén descritas por un número que no se puede escribir como cociente de dos números naturales? Bueno, para los pitagóricos les pareció un horror eso. Porque aparte hay otra cosa relacionada con esto. Pues acá es todo relativo, porque si yo elijo una unidad de medida tal que la diagonal de este cuadrado digo que mide 1 metro, o lo que se me ocurra, el lado va a tener una longitud irracional. O sea que el carácter irracional es relativo. Si yo elijo como unidad de medida esta diagonal, es este lado el que es, porque pasa a medir raíz de 2, o digamos, pasa a medir 1 sobre la raíz de 2 metros, el lado, si la diagonal mide 1 metro. O sea que lo irracional es relativo. Pero no solamente eso, como es relativo, dos magnitudes cuya relación es irracional son inconmensurables. ¿Qué significa inconmensurable? Lo que la palabra indica, que no tienen una medida común. ¿Y qué significa en la práctica? Que si yo quisiera dividir la diagonal del lado en baldositas todas iguales de una dada longitud, no importa cuán chiquitita sea esa baldosita, si entra un número entero de veces en el lado, nunca va a entrar un número entero de veces en la diagonal y viceversa. O sea, siempre me va a sobrar un cachito de baldosa. No importa cuán chiquito, obviamente el número de baldosas va a ser distinto, ¿no? Redondeando, raíz cuadrada de 2 es 141. Si me entran 100 baldosas en el lado, me van a entrar 141 baldosas en la diagonal. Hablando de todas baldosas de la misma medida. Pero el tema es que me van a sobrar, me va a faltar un cachito. Y por más chiquitita que yo elija esa baldosa, siempre hay una, o la diagonal o el lado, me va a sobrar, me va a faltar un cachito de baldosa. O sea que no hay una medida común entre dos magnitudes que estén relacionadas de manera irracional. Irracional no porque estén locas, en el sentido matemático de la palabra irracional. O sea que esa relación no se puede escribir como división de dos números naturales. Entonces, pero no es casualidad que haya derivado de nuestro idioma la palabra irracional como ese doble significado, ¿no? Que escapa a la razón y que no puede ser escrito como cociente de dos números naturales. No es, digamos, no es casual, ¿no? El tema es que, por ejemplo, yo les dije que entre un do y otro está vinculado por el número 2. Este do tiene una frecuencia del doble que este. Si yo quisiera encontrar la nota intermedia justa
como las notas se relacionan multiplicativamente, la nota intermedia justa tendría que ser una nota cuya frecuencia sea la raíz cuadrada de 2, como para que el intervalo musical entre esa nota, entre el do y esa nota intermedia, sea el mismo que entre la nota intermedia y el otro do. Pero es medio raro, ¿no?, que haya sonidos que estén relacionados en forma irracional. Por supuesto que en los teclados, en los pianos, desde hace ya varios siglos, están afinados de forma tal, ahora les voy a explicar un poquito más eso, que más o menos están equilibrados. Pero ese intervalo, ¿no?, ese intermedio exacto entre el do y el do, miren cómo suena. Suena como música de terror. Bueno, ese intervalo mensual, que se llama el intervalo del diablo, el diabolus. El intervalo ese que en términos de nombres es entre el do y el fa sostenido. Eso es fa sostenido. Obviamente puedo hacerlo entre si y fa, entre sol, entre si bemol y mi, ¿no? Pero como Aristóteles tenía una posición mucho más equilibrada que los pitagóricos, él no se desesperaba, él decía que justamente lo irracional es relativo, como decíamos hace un ratito, y que en realidad lo importante es que qué sonidos nos suenan agradables y cuáles no. No importa qué fracciones de la matemática nos describan. O sea, que tenía una posición, por los pocos fragmentos que nos han llegado, y citas de él, un poco más equilibrada y menos fundamentalista que los pitagóricos, ¿no? Y este intervalo raro en realidad está vinculado por 3 tonos, porque para llegar al fa sostenido tengo que pasar del do al re, del re al mi, y le agrego un tono más, no un semitono, que es mi al fa sostenido. Suena raro, es una escala que se los usa en la época impresionista, con Debussy, Ravel, allá por fines del siglo XIX y principios del XX. Esta es la escala normal, que nos resulta agradable, ¿no? Ahora, una escala construida solamente con tonos suena así. Por lo tanto, no es que en nuestra época actual no lo vamos a asociar con el diablo, ni tampoco lo hacía justamente Debussy y Ravel, sino que es un recurso más musical, e incluso puede resultar, digamos, no sé si agradable, pero menos interesante al oído, ¿no? Por supuesto que si uno compara, y acá lo que puse, 3 tonos seguidos es 9 octavos al cubo, o sea 3 tonos, me da 729,512, que es 1,4238. La raíz cuadrada de 2 es 1,4142, o sea que 3 tonos pitagóricos difieren de lo que sería el punto medio exacto entre un do y el otro en el orden del 1%, digamos, ¿no? Punto medio del 1%. Que el oído puede captar esa diferencia. Como les dije, en los teclados, en los pianos, uno tiene una afinación fija, ¿no? Pero con los instrumentos de cuerda no. Y uno puede notar la diferencia, y sobre todo los músicos de cuerdas y de vientos están más entrenados para eso. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo para que se acuerdan de música, ¿no? El fa sostenido y el sol bemol no es lo mismo, aunque en el piano sea la misma nota, ¿no? Y acá aparece que les dije, Ptolomeo, ¿no? El libro más famoso de Ptolomeo es el Almagesto, que es del que más se habla en toda charla sobre la historia de la astronomía, pero escribió también un libro muy importante sobre teoría musical que se llamaba Armonía, y la escala de Ptolomeo es la misma que la de Aristóteles, es la misma, nada más que Ptolomeo es como que la hizo trascender más a nuestra época. Lo interesante de Ptolomeo
es que en el último libro de Armonía, o sea, en el tercer libro de su obra Armonía, ¿no?, Ptolomeo conecta el movimiento de los planetas, ¿no?, con los modos musicales. Yo les di ejemplos del modo frigio y modo dórico, ¿no? Hay varios modos musicales. No voy a detener mucho en eso, pero Ptolomeo ya empieza a encontrar paralelismos entre los modos musicales y las órbitas de los planetas. Y él dice que a medida que los planetas se acercan y se alejan del centro de sus órbitas, para Ptolomeo el centro del universo estaba en la Tierra, es lo mismo que cuando una obra musical cambia de modo, decía Ptolomeo. Incluso hablaba de, usando el griego original, metabole, que tiene que ver con, la raíz de la palabra metabolismo, que tiene que ver con transformación, ¿no? Pero también, digamos, o sea, Ptolomeo en el contexto musical lo utiliza para lo que hoy entendemos como modulación, que es cambiar de modo o también cambiar de tono en música, ¿no? La modulación está emparentada con metabolismo, eso es interesante. Y ahora vamos a hacer un salto bastante grande en el tiempo, nos vamos al siglo XIV. Vamos a hablar de un filósofo no lo suficientemente conocido, que es Nicolás de Oresme, oriundo de Francia, de Normandía. Escribió una serie de obras que algunos de sus títulos son muy significativos para nuestro tema. Tratado de las proporciones, acerca de la inconmensurabilidad del movimiento celeste, o tratado de la conmensurabilidad e inconmensurabilidad del movimiento de los cielos. Son títulos que son bastante subjetivos. Acuérdense que hablamos hace 5 minutos de la inconmensurabilidad de la diagonal con el lado. Acá Oresme habla de si el movimiento de los cielos, o sea de los planetas, son conmensurables o no entre sí, ¿no? Bueno, como él creía que justamente eran inconmensurables, esta es una cita de esta obra acerca de algunas cosas, al pauca transquicientes, dice: resulta de esta inconmensurabilidad que es imposible predecir científicamente el lugar o el momento exacto de algún aspecto, oposición, conjunción o configuración aquecida o futura. O sea, él decía que no se podía predecir en forma exacta el futuro de los cielos. Y decía otra cosa más: es probable que en un instante dado los cuerpos celestes estén reunidos de un modo tal que no lo tuvieron jamás de ese modo en el pasado y que no lo estarán jamás en el futuro. No ha habido ni habrá configuraciones o disposiciones similares en toda la eternidad. Yo les cuento, hasta ese momento había muchos pensadores de la filosofía antigua que creían que el universo era cíclico. Por acá, obviamente, después con con la filosofía o la teología cristiana, en ese ámbito aparece el tiempo lineal como predominante, no cíclico. Jesús vino una sola vez y va a venir por segunda vez una única vez, no va a venir periódicamente, ¿no? Pero acá Oresme, más allá de cuestiones teológicas, él dice que todo indica que no hay ciclos en el cielo, nunca se vuelven a repetir las configuraciones. Y por lo tanto, él además lo usaba como argumento para decir que es imposible hacer horóscopos del futuro, o sea, es imposible predecir el futuro de la humanidad también, ¿no? En sentido, tiene un pensamiento bastante moderno, Oresme, incluso hasta llegó a jugar con la idea de que el Sol esté en el centro del universo y no la Tierra. Pero bueno, estuvo jugando con la idea. Y es interesante, en una de sus obras, Oresme cuenta de un sueño que tuvo. Este sueño yo se lo suelo contar a mis alumnos de Historia de la Física. Esto está justamente en el libro Tratado de la Conmensurabilidad de los movimientos celestes. Dice que a Apolo se le parece a Oresme en un sueño, ¿no? Acompañado de las musas, las artes y las ciencias. Apolo lo reprende a Oresme por ser ignorante de las razones que relacionan las cosas
de este mundo. Un exceso imperceptible, incluso una parte más pequeña que un milésimo, podría destruir una igualdad y alterar la razón racional a irracional. Y sí, en la raíz cuadrada de 2, 1,41, 42 y no sé cuánto, se parece mucho a el número racional 1,41. Sin embargo, es diferente. O sea, un número racional puede estar arbitrariamente parecido a un número irracional. Si lo has leído, bueno, un astrónomo árabe, las razones de estos movimientos son desconocidas y ni la aritmética ni la geometría pueden conducir a un conocimiento de ello. Entonces ahora le pide a Apolo, por favor, que lo ayude a descifrar el misterio. ¿Hay inconmensurabilidad en la naturaleza o no? Dice, querido padre, no le has dado a los poderes humanos el descubrir tales cosas, ¿no? En relación a la controversia geocéntrica, pero también en relación a la inconmensurabilidad. ¿Por qué tú haces a la misma naturaleza de los hombres tal que ellos desean conocer y luego desengañas o frustras este deseo, escondiendo de nosotros las verdades más importantes, ¿no? Que eso nos pasa hasta el día de hoy. O sea, a medida que más sabemos, yo siempre digo que eso enriquece nuestra ignorancia. O sea, cada vez nuestra ignorancia es más sofisticada, a medida que uno va avanzando en el conocimiento. Entonces, Apolo, sonriendo, les ordena las artes de la ciencia que le enseñen lo que pide el pobre Oresme que está ahí desconcertado, defendiendo cada una sus respectivas causas con argumentos razonados, como si fueran clientes en un juicio. Vamos a ver quiénes son. Entonces, ¿quiénes son las que, digamos, razonan? Son la aritmética y la geometría. ¿Por qué? La aritmética tiene que ver con los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, los números racionales. En cambio, la geometría tiene que ver con el mundo irracional, el mundo de la diagonal y del lado. ¿Okay? Entonces, primero da sus argumentos de la aritmética, y dice que la Biblia es el arquitecto, la Biblia dice que el arquitecto construyó todo de acuerdo con el número, el peso y la medida. Medida en cuanto a funciona inconmensurable, ¿no? El más grande príncipe de todos, el mismo 1 y 3 en todo lugar, mostró la primacía del número cuando arregló las cosas placenteramente. Acuérdense, el número es número natural. Esto es armónicamente, usando cantidades racionales, porque cada proporción irracional es discordante y extrae en la armonía. Acá aparecen también palabras musicales, ¿no? La armonía. Y consecuentemente extranjera para toda consonancia, de modo que parece más apropiada para las lamentaciones salvajes del miserable infierno que para los movimientos celestes que unen, con maravilloso control, las melodías musicales, calmando un gran mundo. O sea que, según la aritmética, el que se va al cielo está tranquilo, que va a escuchar todos intervalos musicales consonantes. En cambio, que se va al infierno, se va a estar escuchando disonancias, ¿no? Irracionales, ¿no? Bueno. Entonces, luego responde la geometría, que yo personalmente simpatizo más con la geometría. Me parece que es más relajante aceptar las cosas como son, por ahí no es todo conmensurable, ¿no? Dice, la geometría no niega una cierta belleza y perfección eterna en sus razones racionales, ¿no? La de su hermana, la aritmética. Pero los cielos resplandecerían con mayor esplendor aún si algunos movimientos fueran inconmensurables que si todos fueran conmensurables. Es como que la geometría hasta le encuentra cierta belleza a la irracionalidad, ¿okay? O a la inconmensurabilidad. ¿Qué canción agradaría, que es frecuentemente o a menudo repetida, no produciría tal uniformidad angustia? Uno piensa en algunos géneros de la música popular actual y uno se pregunta, ¿no siente angustia la gente cuando escucha ciertas cosas? No voy a citar ningún ejemplo. Seguramente lo haría, dado que la novedad es mucho más agradable, y la novedad, la geometría la asocia a la inconmensurabilidad, a la raíz cuadrada de 2, por ejemplo. ¿Y cuál es el veredicto de Apolo? Entonces Apolo, luego, creyéndose adecuadamente informado, ordenó silencio. Oresme se siente sorprendido y confundido por la novedad de tantas cosas, ¿no? Apolo se asegura
el no creer que hay un desacuerdo genuino entre estas muy ilustres madres de verdad evidente, por cuanto se entretienen y se mofan de modo estilístico de una ciencia inferior. El tema es cómo Apolo, dice Oresme, me va a explicar la forma de conciliar las dos posiciones. ¿Hay alguna forma? Bueno, ahora viene, la forma. ¿Están todos listos? Bueno. Con el deseo más ardiente esperé yo su determinación, pero ¡ay! El sueño se desvanece, la conclusión queda en dudas, y yo soy ignorante de lo que Apolo, el juez, ha decretado en esta materia. El pobre Nicolás se despertó. Así que nos quedamos sin saber si tenía razón la aritmética o la geometría, o había una tercera posición. Y nos quedamos así, ¿no? El tema es que más allá de los gustos musicales, es un problema genuino. O sea, en el mundo real, ¿existen las cantidades inconmensurables? Eso está relacionado con la pregunta de ¿el espacio es continuo o es discreto? ¿Hay una longitud mínima o no? Si hay una longitud mínima, entonces no hay cantidades inconmensurables, justamente porque todo se mide por una longitud mínima. Pero si no hay una longitud mínima, si el espacio es continuo, entonces hay longitudes inconmensurables. Entonces, más allá de la música, esa es una duda genuina que tenemos hasta el día de hoy. No sabemos si el espacio es continuo o es discreto, o si tiene una longitud mínima. Bueno, yo como físico no podía dejar de meter la palabra super en alguna parte, ¿no? En este caso los superparticulares, no la supersimetría ni la supercuerda, sino los superparticulares, que son números que se pueden escribir de la forma n sobre n más 1. 3 cuartos, 6 séptimos, 8 novenos, son números superparticulares. Entonces, bueno, como yo les decía, la idea de los pitagóricos era que todos los intervalos musicales se pudieran escribir como superparticulares, ¿no? El tema es que, bueno, no era tan así la cosa. Boecio fue un importante filósofo del siglo V después de Cristo, que escribió un tratado muy influyente de música, no me voy a detener en eso. La idea es, a lo largo de la Edad Media, era construir una teoría musical que se basara en los superparticulares y en potencias de los superparticulares, por ejemplo 2 tercios al cuadrado, ¿no? Que me da 8 novenos, etc. Eso no vamos a tener en eso. Y ahora sí, estamos llegando en la parte de la historia que nos va a conectar con Galileo. O sea, vamos a ir a parar justamente en esta charla que tiene que ver con la importancia de la música, el nacimiento de la ciencia, ¿no? La prehistoria musical de lo que va a redundar en la revolución científica de Galileo. Y para eso empezamos con este filósofo y musicólogo suizo, Glarianus. En realidad se llamaba Henry Loriti, pero le decían Glarianus porque era oriundo de Glaris. También fue geógrafo. Bueno, acá fue una de las primeras predicciones polares del hemisferio norte. Y su obra más famosa fue el Dodecachordon, como tratado musical importante. Si ustedes buscan Glarianus en Spotify, en alguna plataforma, van a poder escuchar alguna obra de él. Y lo interesante es esto. Por supuesto que en esa época estamos hablando de fin del siglo XV, principio del siglo y primero y tercer siglo XVI. La teoría o la cosmología que predominaba era la geocéntrica. La Tierra está en el centro del universo. Este es un diagrama que aparece en la obra de geografía, ¿no? Bueno, Glarianus no solamente pone la Tierra en el centro, sino que pone su pueblo Glaris en el centro, ¿no? Y acabo poniendo las esferas que corresponden a la Luna, Mercurio, Venus, o sea, el modelo del universo que ya había surgido de la época de Aristóteles, incluso de Platón, es un modelo esféricamente simétrico donde hay esferas celestes. Está la de la Luna, la de Mercurio, la de Venus, la de Marte, la de Júpiter, la de Saturno, y la más externa, la de las estrellas fijas. Nada más que en este contexto más religioso, las últimas esferas
de las esferas fijas en adelante hay 3 o 4 esferas que tienen que ver con cuestiones religiosas, ¿no? La esfera más externa es en donde está Dios, digamos, ¿no? Acá están todas las esferas así escritas en latín, ¿no? El tema es que en este otro diagrama, donde Clarianus busca relaciones entre las esferas celestes y los modos de la música, que les comento, esto tenemos que entenderlo, pero en música medieval había 8 modos, como para redondear. El modo que arranca en las teclas blancas del piano, el que arranca en re, ¿no? Que sería el dórico, que yo les di el ejemplo, ¿no? El que arranca en mi es el frigio, que suena más raro, ¿no? El que arranca en fa, que es el modo lidio. O sea, imagínense una obra compuesta en esta escala. Suena algo raro ahí. O sea, cada modo suena distinto, ¿no? Bueno, Clarianus, bueno, están todos los modos, pero no importa esto. Algunos modos se los consideraba suaves, otros duros. Clarianus busca una relación entre las esferas celestes y los modos musicales. Y acá desarrolla este diagrama, ¿no? Acá están los modos, acá están las esferas. Y es curioso porque en el orden con que se ordenaban los modos, resulta que el sol aparece primero asociado al modo dórico. Esto ya lo sugería Boesio, también lo había sugerido en el siglo V. Pero el sol aparece en el centro de estas esferas que no representan digamos, obviamente la Tierra está en el centro, pero hay un papel central en el Sol, ¿no? El modo dórico tiene un papel central, y es interesante. Obviamente Clarianus jamás ni siquiera insinuó que el Sol podría estar en el centro del universo, pero sí que a nivel musical, al estar asociado al modo dórico, tenía un rol importante el Sol. Es como que el Sol, la importancia del Sol se anticipa desde la música. Bueno, y no podía faltar Copérnico, que les cuento que además de ser un gran astrónomo y haber hecho la revolución copernicana, o haber propuesto que no es la Tierra la que está en el centro, sino que es el Sol el que está en el centro. Él estudió música, no sabemos cuánto, pero suponemos que estudió bastante teoría musical en la Universidad de Cracovia. Él era oriundo de Polonia. En el Comentario, que es una versión abreviada de su obra magna, que es acerca de la revolución de los órbitas celestes, donde propone su revolución cosmológica. Él dice que su teoría heliocéntrica basta para explicar la estructura entera del universo y el ballet completo sideral. Siderum Corea en latín. El ballet completo sideral. Hay mucho lenguaje musical en el libro de Copérnico, lo cual tampoco es casualidad, porque además Copérnico estudió bastante en Italia, en donde había bastante de pitagorismo, digamos, ahí como dentro de las programas de estudios. Entonces, es interesante tener en cuenta a Copérnico, porque ahora vamos a hablar de este señor, Sarlino. Vamos a ver por qué lo llamo el maestro del padre. ¿De qué padre, no? Ahora vamos a ver. Bueno, Sarlino fue posiblemente el musicólogo más importante de la primera mitad del siglo XVI. Sabemos que tenía una copia del libro de Copérnico, y en esa época era uno de los pocos que tenían ese libro, ¿no? El libro de Copérnico. Él buscó, digamos, modernizar la música, incluso hallar relaciones entre los intervalos y los elementos, tierra, aire, agua y fuego. Ahí había en esa época toda vamos al Renacimiento, ¿no? Un redescubrimiento de toda la sabiduría clásica y una búsqueda de la sabiduría, la verdad. Entonces hay que buscarla en todas las artes, en todos los campos.
música, arte, astronomía, matemática, ¿no? Y Sarlino no era una excepción. Bueno, Sarlino fue maestro de Vincenzo Galilei, por eso digo el padre, porque es un error de apellido. Vincenzo Galilei era el padre de Galileo Galilei. Bueno, Vincenzo Galilei, también podemos decir que escribió el tratado de música más importante de la segunda mitad del siglo XVI. Y curiosamente, algunos de ustedes sabrán que Galileo, las obras más importantes de Galileo, las escribió en forma de diálogo entre personajes ficticios. Bueno, la obra más importante de su padre se llama Diálogo acerca de la música antigua y la moderna, donde pone personajes a dialogar sobre las ventajas y desventajas de la música antigua y de la música moderna, donde antigua y moderna, bueno, digamos, no me voy a detener en eso, pero digamos, es casi evidente que Sarlino le comentó las ideas heliocéntricas de Copérnico a Vincenzo Galilei, ¿no? Pero Sarlino no las compartía demasiado, el heliocentrismo, o sea que el Sol está en el centro. Sin embargo, Vincenzo sí le resultaba atractiva la idea de que el Sol está en el centro. A Vincenzo, al padre de Galileo. Bueno, como para terminar con Sarlino, él dijo que él creó el escenario, que es un conjunto de fracciones súper particulares, o sea, n sobre n más 1, ¿no? Todas alrededor del número 6, porque, digamos, se dio cuenta que el 6, bueno, no es que él se dio cuenta por primera vez, pero se dio cuenta de la relevancia de ese hecho. El número 6 es el primer número perfecto. ¿Qué es un número perfecto? Es un número tal que es al mismo tiempo la suma de todos los números enteros, de los cuales es múltiplo, y también el producto. 6 es múltiplo de 1, de 2 y de 3. Pienso que 1 más 2 más 3 es igual a 1 por 2 por 3, y decir, eso es igual a 6, ¿no? Entonces se llama número perfecto, con lo cual para Sarlino todos los intervalos musicales que se pueden escribir con números del 1 al 6 son consonancias, y eso también incluye la tercera, la cuarta, ¿no? De 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, que es la tercera, 6 quintos, que es la tercera menor, bueno, hasta ahí, ¿no? Con lo cual le da como un paso más a la teoría musical respecto de la teoría musical de los pitagóricos. Eso es Sarlino. Y esto es un diagrama de Sarlino donde de nuevo, se parece mucho al de Hilarianus, aparece de nuevo el Sol ahí en la mitad de las esferas celestes, ¿no? Y asociado a algo frigio, pero este diagrama extraño, ¿no? Donde vincula intervalos musicales, más acá no se entiende mucho porque está todo en latín, pero vincula intervalos musicales con los elementos, o sea, como una visión integral entre la física y la música, o digamos, los elementos, la química de la época eran los 4 elementos, no había mucho más. Cuando la alquimia se estaba empezando a desarrollar, que se basaba en 3 principios, pero bueno, no había mucho más que eso, no había una tabla de elementos ni mucho menos, ¿no? Incluso Sarlino propone una afinación del laúd justamente utilizando una especie de escuadra, acá está la trastera del laúd, y una escuadra en donde aparece la diagonal, y por lo tanto naturalmente es el primero que propone dividir la octava en 12 semitonos todos iguales. Es lo que después se va a llamar el clave bien temperado. O sea, entre un do y el otro do, aparte de la escala, ¿no? Están también la escala cromática con los 12 semitonos. Si yo quiero que todos estos semitonos sean todos iguales, como hay 12, ¿no? Si quiero que todos sean iguales, ese semitono tiene que estar caracterizado por la raíz doceava de 2, de forma tal que la raíz doceava de 2 multiplicada por sí misma 12 veces me da 2, ¿no? Y con este método de afinación, naturalmente, aparece eso, ¿no? Lo cual es interesante.
que él pensaba que se aplicaba bien al laúd, pero que no era bueno aplicarlo a la música vocal. La música vocal tenía que seguir siendo cantada por intervalos racionales, no recuadrada de do en la por el estilo, 4/3, 5/4, todo eso. Bueno, esto, no se asusten, se llama la quinta del do. Y es lo siguiente: si yo parto, por ejemplo, del mi bemol y empiezo a poner quintas, si bemol, fa, do, sol, re, la, mi, si, ¿no? Si yo hago 12 quintas, ¿no? Espero ir a parar a una nota que está vinculada con la primera por 7 octavas. Pero resulta que no es exacto eso. O sea, si yo multiplico 3 medios por 3 medios por 3 medios 12 veces, no me da exactamente 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. O sea que 12 quintas no es exactamente igual a 7 octavas. Entonces, ese es un problema, y eso tiene que ver con que cuando yo voy quinta, voy a parar a un re sostenido, del sol sostenido, una quinta más del re sostenido, que no es exactamente igual a mi bemol, al cual yo partí. Eso lo tienen que tener en cuenta los afinadores de piano. Los afinadores de piano van haciendo por octavas el teclado, ¿no? Pero después, cuando quieren afinar por quintas, no pueden afinar las cuerdas de forma tal que entre el do y el sol exactamente sea 3 medios, porque si no se pasaría. Tienen que hacerlas un poquito más chicas a las quintas. Eso se lo cuento como curiosidad, que esto ya lo sabían los musicólogos del Renacimiento. Y esta se llama la quinta del lobo. Porque la diferencia entre el do sostenido y el mi bemol, que para el piano es lo mismo, ¿no? Esta diferencia, decían, sonaba como el aullido de un lobo. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? 3 medios a la 12ª me da esto, 12 a la 7ª me da esto. La diferencia entre 129,746333 y 128 me da 1,01, o sea, un 1%. El oído puede captar diferencias del 1%, ¿no? Entonces la solución es todos los semitonos darle el mismo valor, raíz cuadrada de 12. Y acá es donde vamos a parar a Vincenzo, el padre de Galileo, Vincenzo Galilei, que estudió con Sarlino, fue miembro de la Camerata Bardi, un grupo de intelectuales y artistas alrededor de este conde. Fue un gran tocador de laúd, un gran ejecutante de laúd. Galileo también tocaba el laúd, no tan bien como el padre sí, pero Galileo también tocaba el laúd. Y esta es la portada del libro que les dije, el diálogo de la música antigua y de la moderna. Y un fragmento de ese dice: cada intervalo musical en la octava se ve a sí mismo como en un espejo, tal como los planetas lo hacen hacia el sol. Fíjense cómo aparece el heliocentrismo, el padre de Galileo. De manera no diferente a como todos, dependiendo de su capacidad individual, reciben de él, o sea del sol, la perfección del ser de la persona. O sea, evidentemente esto es el texto de alguien que pone el sol en un lugar privilegiado. Y hay otra cosa que hace Vincenzo, que Galileo no lo reconoce lo suficiente en sus escritos, que es descubrir que no solamente, o sea, una octava, no estamos solamente con el número 2, o sea que, ¿no? Este do tiene una frecuencia doble que y que la longitud de un do más agudo es la mitad que la longitud de un do más grave. Sino que también hay otros factores que influyen en el modo con que vibra una cuerda, que es la longitud por un lado, pero también la tensión de la cuerda. La tensión también influye, que si yo tengo una cuerda de la cual está colgando un peso, la tensión va a ser igual al peso que está colgando de la cuerda. Y lo que descubrió Vincenzo es que para yo lograr que una cuerda vibre una octava más, tengo que cuadruplicar el peso que cuelga. O sea que tengo que cuadruplicar la tensión
Entonces, y además, que esto es algo no del todo exacto, pero digamos, está, en ciertos casos sí se aplica, que para una dada presión y demás, la frecuencia con que vibra un tubo de órgano tiene que ver con el volumen del tubo. O sea que, digamos, dejando de lado otros factores, ¿no? Entonces lo que dice Vincenzo es, la octava no está vinculada solamente con el número 2, sino también está vinculada con el número 4 y con el número 8. O sea, con 2 al cuadrado, con 2 al cubo. Esa es una gran revolución. Que es una revolución científica, porque esto va más allá de la música. Tiene que ver con la física de las cuerdas. Cómo se relaciona la tensión de la cuerda con la nota musical que suena, ¿no? Por eso es que justamente hay otro ensayo que se llama Un discurso particular frente al unísono. Él justamente vuelve a escribir que para que suenen igual dos cuerdas tienen que tener el mismo material, la misma longitud, el mismo grosor, la misma calidad, la misma tensión. Entonces dice, esto es importante a nivel filosófico, dice, lo corpóreo, o sea, el cuerpo que vibra, no debe confundirse con lo incorpóreo, o sea, los números abstractos que miden determinada dimensión del cuerpo. Entonces, la octava, que es un intervalo musical, está asociada al número 2, pero no solamente el número 2, porque depende, ¿no? Depende qué dimensión del cuerpo yo estoy midiendo, si la tensión, si la longitud o qué, ¿no? Entonces dice, los números deben ser utilizados apropiadamente y debe aclararse a qué aspecto físico están refiriendo. O sea, esta es una visión moderna y revolucionaria. Por eso digo que Vincenzo Bailey no es lo suficientemente reconocido cuando uno, digamos, se pone a investigar sobre la historia de la física, ¿no? Por supuesto que Galileo admiraba a su padre, incluso cuando Vincenzo hizo estos experimentos con cuerdas y pesos y todo eso, justo coincidió con unos años que Galileo, que ya era un joven, adulto joven, vivió con el padre, con lo cual muchos creen que Galileo, que después escribió sobre esto, ¿no? Aprendió todo esto del padre, y que también Galileo, que también adhería, y sabemos lo que le costó a Galileo adherir al modelo heliocéntrico, o sea, que el Sol está en el centro, que le costó la Inquisición y todo eso, fue en parte gracias a la influencia del padre, de Vincenzo. El padre Vincenzo murió en 1591, y bueno, todos los libros le pasan a Galileo, que sobre todo era profesor de matemática en Pisa. Así que es importante. Y Galileo, en una de sus obras, Consideraciones y demostración matemática sobre dos nuevas ciencias, escribe: si queremos producir la octava tensándola, no bastará con duplicar el peso atado a la cuerda, debe ser cuadruplicado. Pero este no lo ha escrito el padre. Y eso está bueno, porque el primero que formuló la ley matemática exacta de la frecuencia con la que vibran las cuerdas, este señor, Marie Mersenne, un sacerdote, matemático y filósofo. Esta es la ley de Mersenne, que dice que la frecuencia de una cuerda es inversamente proporcional a la longitud y va con la raíz cuadrada de la tensión. Por eso la raíz cuadrada. Cuando yo cuadruplico la tensión, la raíz cuadrada de 4 es 2. Si yo cuadruplico la tensión, duplico la frecuencia. Es inversamente proporcional a la densidad de materia de la cuerda. Pero lo bueno de Mersenne es que en una de sus obras, La verdad de la ciencia, en el 1925, reconoce que Vincenzo Galilei ya había descubierto buena parte de las leyes que están metidas en esta ecuación. O sea que Mersenne, que es, a muchos llaman el padre de la acústica, sí reconoció, ¿no?, la genialidad de Vincenzo Galilei para aplicar, digamos, el método experimental. Me refiero a Vincenzo, que hizo obviamente hacer experimentos, que es parte de la otra cara de la evolución científica. Uno es aplicar las matemáticas y otra es hacer experimentos, ¿no? Y como saltándonos al cosmos y la música y las matemáticas, esto que está acá
es un sistema solar que se llama TRAPPIST, que es un sistema solar que gira alrededor de una estrella enana roja llamada TRAPPIST-1, que está a 39 años luz de distancia. Piensen que la estrella más cercana a Alfa Centauro está a 4 años luz, esto está 10 veces más lejos, ¿no ven? Y resulta que está compuesto de 7 planetas, ¿no? Todos de tamaño similar a la Tierra. Eso es muy notable. Si uno pusiera acá la Tierra, daría más o menos como este, más o menos. Pero lo curioso, están todos orbitando alrededor de la nana roja. Claro, la nana roja es mucho más chiquita y estos planetas giran mucho más cerca de lo que nuestro sistema solar, los planetas giran alrededor del Sol. A punto tal que los 7 planetas entran dentro de la órbita de Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol. O sea, este sistema solar, todo es más chico que la órbita de Mercurio, que es el planeta más cercano a nuestro sistema solar, ¿no? Bueno, esto fue descubierto por estas personas, Michel Guillon, acá de la Universidad Vieja de Bélgica, etc. Pero lo interesante de esto es que como están tan cerca unos de otros, entraron en distintas resonancias, cosa que no ocurre en nuestro sistema solar. Los planetas nuestros, como ya lo dijo Oresme, no están en resonancia. En cambio, esto sí. Resonancia significa justamente eso, estar como en consonancia en sus ritmos de órbita alrededor de la estrella, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá los planetas se llaman BS, o sea, TRAPPIST-B, TRAPPIST-C, TRAPPIST-D, es el nombre de los planetas, ¿no? Fíjense, aparte están todos muy cerquita y el periodo orbital son todos muy cortos. Por ejemplo, el que está más lejos, el año dura 18 días. Este dura 12 días, el año, o sea, el tiempo que tarda en dar vuelta alrededor de la nana roja, ¿no? Entonces, si uno compara, ¿no?, los periodos orbitales, 2,4, 1,5, 4,1, 2,4 días, le da que la relación entre el periodo con este es 8 quintos, que es una sexta mayor. Entre este y este, 5 tercios, que es una sexta menor. Entre este y este, 3 medios, que es una quinta. Acá también una quinta. Acá una cuarta musical, ¿no? 4 tercios. Y acá una quinta. O sea que esto es un sistema solar en donde los planetas están todos en consonancias mutuas, musicales. Eso es muy interesante, porque lo mismo ocurre, no en nuestro sistema solar, pero sí en satélites de Júpiter. Tres de los satélites se llaman galileanos, porque lo descubrió Galileo. Tres de los satélites más grandes de Júpiter, Ganímedes, Europa y Júpiter, están también en órbitas consonantes. Io, que es el que está más cerquita, gira al doble de ritmo que Europa, que a su vez gira al doble de ritmo que Ganímedes. Acá están los periodos de órbita, 7 días, 3 días y pico, un día y pico. Y eso es interesante. O sea que esto se puede explicar físicamente con la teoría de la gravedad de Newton, ¿no? A lo que voy es que hay intervalos musicales en los cielos. Y esto, bueno, no tiene por qué entender esta fórmula, pero Laplace, que es uno de los padres de la mecánica celeste, encontró una ley que explica la resonancia entre estos son, digamos, las longitudes, o sea, los ángulos de los tres satélites galileanos, obedecen esta ley. O sea que Laplace explicó por qué estos tres satélites de Júpiter orbitan como orbitan, ¿no? Y acá vamos a la última parte de la charla, ya queda poco, no se desesperen, que es dedicada a Kepler, quizá el último de los antiguos y el primero de los modernos en cuanto a, como algunos de ustedes sabrán, Kepler fue digamos, cuando uno habla de la revolución científica, sin contar a Newton, que viene un poquito después, habla de tres personas: Copérnico, Galileo y Kepler. Son los tres pilares de la revolución científica que ocurrió en el siglo XVI y XVII. ¿Y por qué Kepler aparece? Y porque Kepler fue el que descubrió. Él ya enseguida adhirió al modelo heliocéntrico de Copérnico, pero dio un paso más y se dio cuenta que las órbitas de los planetas no son círculos, sino que son elipses, ¿no?
y descubrió lo que se llama las leyes de Kepler, que no lo voy a aburrir contando las tres. Pero lo interesante de Kepler es que, por un lado, él consideraba que la geometría tenía que estar por encima de la aritmética a la hora de entender el universo y también la música, porque Kepler sabía mucho de música. Kepler nació en Halberstadt, digamos, lo que es Alemania hoy en día, y murió en Ratisbona, y escribió varias obras, pero tres son las más importantes. La primera, que era bastante joven, el Mysterium Cosmographicum, ¿no? Donde él intenta explicar el tamaño de las órbitas de los planetas a partir de los 5 sólidos regulares que ya en la época de Platón se sabía que existían. Les cuento. Ya, bueno, antes de hablar de eso, curioso, digamos, en la currícula de los institutos educativos de las universidades, ¿no? Estaba lo que se llamaba el Quadrivium, que era un conjunto de 4 disciplinas que involucraban directo e indirectamente la matemática, que son la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. La aritmética y la música se consideraban disciplinas discretas, y la astronomía y la geometría continuas, que tienen que ver con esto de lo irracional, la diagonal y todo, lo geométrico, ¿no? Lógicamente la geometría. Bueno, Kepler dijo que la música tenía que pasarse de este lado. Era una disciplina contigua la música, no discreta. O sea, gobernada por los números irracionales, no los racionales, ¿no? Ordenó los intervalos de forma creciente. Bueno, esto no es... a lo que voy es que en este libro de astronomía, él le dedica capítulos enteros a la música, ¿no? Nos recuerda, no es que esto sea el invento de él, que las que observan las consonancias perfectas son la octava, la quinta y la cuarta, y las imperfectas las terceras y las sextas. Todo esto es un libro de astronomía. El libro de astronomía hablando de música. ¿Okay? Y acá donde vienen, ahora sí les hablo de qué son los 5 sólidos regulares. Ya de la época de Euclides, o sea, el siglo III o IV antes de Cristo, se había demostrado que en geometría solamente hay 5 sólidos regulares. ¿Qué son un sólido regular? Es una figura geométrica tridimensional, por eso se llama sólido, y no plano, digamos, tal que todas sus caras son iguales y tal que cada cara tiene todos sus lados iguales. Eso es un sólido regular. Bueno, ya en el época de Euclides, los matemáticos habían demostrado que solamente puede haber 5. ¿Y cuáles son esos 5? Bueno, el más sencillo es el cubo. El cubo tiene 6 lados y cada lado son cuadrados, ¿no? Eso es un sólido regular. Otro es el tetraedro, que es como una pirámide, nada más que en lugar de tener la base cuadrada, para que sea un regular, la base de la pirámide es igual a las caras de la pirámide, o sea que la base de la pirámide es un triángulo. Y partiendo de una pirámide, de alguna manera partida al medio o algo así, de forma tal que la base es un triángulo, además de las 3 caras que son triángulos. Eso es otro sólido regular, tiene 4 caras. Después, el octaedro, que está acá, esto es más sencillo de ver, es un sólido regular que tiene 8 caras, cada cara es un triángulo, y aparte equilátero, o sea que cada triángulo tiene los 3 lados iguales. Bueno, él decía, Kepler, que las consonancias perfectas están relacionadas con el triángulo, con el cubo, el tetraedro y el octaedro, y las imperfectas con los otros 2 sólidos regulares, que les trataba de contarles, que son el dodecaedro, que como su nombre indica, tiene 12 caras iguales, nada más que cada cara es un pentágono, con 5 lados iguales, ¿no? Y por último, el quinto sólido regular, y no hay más, y se puede demostrar que no hay más, es el icosaedro, que tiene 20 caras, y cada cara es un triángulo equilátero, ¿no? Bueno. Pues él proponía que las imperfectas estarían relacionadas con el dodecaedro y icosaedro, pero dice, pero puesto que desconocemos las causas de este parentesco, es difícil adecuar cada consonancia a cada sólido. O sea, él decía que no es fácil
encontrar criterios para adecuarlas, ¿no? Varios años después publica su tercer obra, ya bastante adulto, La armonía del universo, Harmonia Mundi, la armonía del mundo, en donde directamente, bueno, en la armonía del mundo él descubre lo que se llama la tercera ley de Kepler, o sea que los libros de Kepler son científicos, porque tienen rigurosidad matemática, y observacional, porque él era un obsesivo de la observación, y él quería proponer un modelo del universo que se ajustara a sus observaciones astronómicas, ¿no? Pero además quería encontrar algún sentido musical a las esferas celestes, a las órbitas de los planetas. Entonces, por ejemplo, notó que acá, estos son datos del propio Kepler, ¿cuánto ángulo se desplaza Saturno en el punto cuando está más lejos del Sol, visto desde el Sol? O sea que, aparte de Kepler, para haber hecho todo lo que hizo, era un sorprendente matemático y geómetra. Él hizo cálculos para ver cuál es la velocidad que tendría Saturno en su punto más alejado del Sol, vista desde el que esté en el Sol, ¿no? Bueno, en un día se desplaza un segundo de arco con un minuto de arco con 46 segundos. Les recuerdo que la circunferencia se divide en 360 grados, cada grado se divide en 60 minutos de arco y cada minuto de arco en 60 segundos de arco, ¿no? Entonces, el Saturno recorre un minuto y pico de arco en un día cuando está lejos. Cuando está cerca del Sol, el punto más cercano, perihelio, el punto más cercano al Sol, Saturno en un día recorre 2 minutos de arco y pico. Esto es una de las leyes de Kepler, tiene que ver, cuanto más cerca está el planeta del Sol, más rápido se mueve angularmente. Bueno, Kepler dijo, la relación entre estas es aproximadamente de 5 cuartos, que equivale a una tercera mayor, con un error del orden del menos del 2%. Lo mismo comparando Júpiter, ¿no? En la velocidad cuando está más lejos de cuando está más cerca, corresponde con menos del 2% de error a una tercera menor. Marte, una quinta justa, un poquito más de error. La Tierra, y acá tiene que ver con esto, la Tierra, en cambio, la relación entre la velocidad con que recorre el punto más lejano y el punto más cercano al Sol es de un semitono. Entonces, es lo que decía Kepler, bueno, en el caso de Venus es menos todavía, una diesis es básicamente medio semitono. En cambio, Mercurio, que tiene una órbita más excéntrica, la diferencia entre la velocidad cuando está lejos y cuando está cerca es mayor, a un total que equivale a una décima menor. Una décima es una octava más una tercera. O sea, la distancia entre este do y el mi bemol que está una octava más arriba. Es lo que decía Kepler, es que cada planeta canta una melodía. La melodía de Saturno abarca una tercera mayor está entre do y mi. Entonces, pero claro, un planeta va cambiando de velocidad de forma continua. Entonces, lo que hace en realidad es una cosa así. Y ni siquiera, la mejor forma de hacerlo sería agarrar un violín y hacer lo que se llama glissando, o sea, ir desde el do hasta el mi, ¿no? Eso, pero ¿a lo largo de qué? A lo largo de un año, por ejemplo, de un año de Saturno, que no me acuerdo, que es como 20 y pico de años, el periodo de Saturno. Entonces, esta tercera mayor, Saturno la canta, Saturno la canta a lo largo de 20 y pico de años que retarda en dar la vuelta al Sol. Marte canta una quinta justa, o sea que va desde 2 hasta el Sol, a lo largo de su año, ¿no? La Tierra es más aburrido. La Tierra como que está siempre comenzando la danza del fuego de Manuel de Falla. ¿No? Y ni que hablar de Venus, donde ni siquiera recorre un semitono, menos todavía. Bueno, ese libro, en donde
esta parte de la revolución científica tiene mucho también de musical. Claro, imagínense entre la Tierra y Venus, una recorre un semitono y la otra medio semitono, es recontra disonante eso. Entonces dice Kepler que las disonancias entre los periodos orbitales de la Tierra y Venus se deben a las dificultades maritales entre ambos. Es decir, como que se la pasaban peleando, ¿no? Kepler y todos sabían que, o creían, y bueno, todo hoy día que está así, que los antiguos creían, o sea, la música antigua de la época de los griegos era monódica, o sea que era una sola voz con un canto. La música polifónica, que involucra acordes simultáneos y voces simultáneas, vendría después, ¿no? A partir del Renacimiento. Bueno, y también se puso a jugar Kepler con comparar pares de planetas. Entonces, ¿qué intervalo musical surge cuando yo comparo la velocidad de Saturno, como está lejos del Sol, con la velocidad de Júpiter, como está cerca del Sol? Bueno, me da una duodécima. Y así con todo, ¿no? Por ejemplo, comparar la velocidad de Marte, como está cerca del Sol, con la velocidad de la Tierra, como está lejos del Sol, me da una quinta justa. Y bueno, por ejemplo, el dúo Tierra-Venus, comparando sus velocidades, es como que tienen un intervalo de entre sexta mayor y menor. O sea, cuando yo toco al mismo tiempo la nota de Venus y la nota de la Tierra, oscilan entre... Eso sería, si yo escuchara el canto de Venus y la Tierra al mismo tiempo, estaría escuchando todo el tiempo eso. Y Kepler además se tomó el trabajo de asignando, obviamente esto es arbitrario, porque imagínense una nota musical, por ejemplo, este es el La central del piano, vibra a 440 Hz, o sea, 440 veces por segundo vibra una cuerda que suena así, ¿no? Bueno, en este caso el oscilador que está ahí metido. Ahora, un planeta, por ejemplo la Tierra, da una vuelta por año al Sol. Si uno lo traduce a Hertz, en un año entran más o menos 1 millón de segundos, con lo cual estamos hablando de que tiene una frecuencia de 1 millonésimo de Hertz. O sea, el oído humano escucha hasta esos 20, 30 Hz, por debajo de eso no escucha el oído humano, mucho menos 1 millonésimo de Hz. Entonces, Kepler era consciente de eso. Él no decía que uno escuchaba la música de los planetas, sino que, por dos motivos. Una, porque, bueno, Kepler en ese momento no tiene por qué saberlo, no hay aire en el espacio sideral, con lo cual el sonido no se puede propagar si es que lo hubiera. Y dos, porque digamos, si hubiera sonido, no lo podemos escuchar, porque es como una vibración muy lenta. O sea, es una vibración de una vez por año, o Júpiter una vez cada 16 años, o como el estilo, ¿no? Pero bueno, él lo que dijo es, vamos a asignarle, ¿no?, a Saturno el Sol grave, esto es un Sol, ¿no? Y luego voy comparando las velocidades angulares de los demás planetas, y lo que hace Kepler es lo mismo que hacía Pitágoras en su momento. Obviamente es tanta la diferencia que la nota real, ¿no?, de Marte, la por acá, la voy trayendo en octavas como para acercarlo lo más posible, ¿no?, a Saturno, y entonces construyó esta escala con las notas principales de todos los planetas. Entonces a Saturno le asigna a Saturno al afelio, para acuérdense que cada planeta depende en qué momento del año suena de una manera o de otra. Saturno en el afelio el Sol, Saturno en el perihelio un Si, Marte en el perihelio un Do, Mercurio en el afelio Do sostenido y así, y construyó esa escala que se ve. Esa era la escala, ¿no? ¿Por qué lo hizo? No queda claro. Igual él es muy autobiográfico. Los libros de Kepler tienen mucho de emocional, mucho de decir, estaba una noche desvelado y me di cuenta de qué sé yo. O sea,
lo cual es interesante. Él buscaba justamente eso, bueno, por el título del libro, ¿no? La armonía del universo. Estaba buscando las armonías que había. A punto tal que dijo que los planetas formaban un coro, donde los bajos eran Saturno y Júpiter, claro, son los que giran más lento. El tenor es Marte, las contraltos son la Tierra y Venus, y la soprano Mercurio, una soprano libérrima, diría Kepler, ¿no? Aparte hace una analogía con los coros típicos de esa época, ¿no? Que solían tener esta composición en cuanto a si fueran una persona por voz, dos bajos, dos contraltos, el sexteto planetario. Y este fragmento de Kepler nos habla a las claras. Dice, así como el bajo está opuesto al contralto, así también haya dos planetas que tengan naturaleza de contralto y dos de bajo. Como cualquier modo de canto hay de cada lado uno de cada, y de los demás uno solo por cada voz. Y que así como el contralto, casi siempre el superior, está en unas angosturas necesarias por causas naturales. Así que, bueno, un poco recapitulando todo, el método científico de Kepler tiene mucho de científico, mucho de experimental, de matemático, pero también mucho de buscar alguna unificación, así como hoy en día se habla de cómo unificar las teorías de la naturaleza y demás, una unificación, ¿no?, de los cielos y de la tierra, ¿no?, de todo tipo, de tipo musical, artística, espiritual, ¿no? Incluso encontrando, lamentablemente él se dio cuenta que, por más que en su juventud estaba casi convencido que había encontrado las causas de los tamaños de las órbitas, que eso no se lo conté por falta de tiempo, pero después se dio cuenta que no. O sea, inscribiendo un sólido irregular en una esfera y a su vez otro sólido irregular, él creyó que había encontrado la aplicación a los tamaños de las órbitas, después se dio cuenta que no. Pero esto de buscar la matemática como un mecanismo para entender el universo y de paso entender la armonía del universo es importante. O sea, lo cuantitativo, también lo cualitativo, ¿no? O el tema de lo agradable, las cuatro voces, eso es más cualitativo, ¿no? Otra cosa que coincide Kepler con Oresme es que los planetas nunca van a volver al mismo punto del espacio. De hecho, Kepler durante muchos años se ganó la vida en parte como astrólogo y publicaba horóscopos, en los cuales él creía muy poco. De hecho, terminó siendo matemático imperial de Rodolfo II, ¿no? Ahí en Praga, en 1601, y de otras cosas le hacía horóscopos del emperador, pero él no quería mucho de eso. Pero bueno, tenemos que vivir. Con la venta de los secretos de la Armonia Mundi o del misterio cosmográfico, ¿no? Así que no vamos a jugar nosotros, ¿no es cierto? Ahora en el mundo científico se debe publicar papers. En esa época era, no quiero comprar un paper para escribir un horóscopo. Encima me están filmando, es un desastre. Así, bueno, terminando y como conclusión astronómica y musical, ¿no? Voy a leer porque es algo que... Los intentos desde los comienzos de nuestra civilización, de Kepler en particular, de entender el logos, o sea, la razón, ¿no?, detrás de las formas y los tiempos, o sea, el movimiento, ¿no?, de los planetas, involucraron tanto la aritmética como la geometría, así como la teoría musical. Todos estos intentos tienen en común la fe en la razón, porque Kepler, ¿no?, Platón, etc., Ptolomeo, Aristóteles confiaban en la razón también para entender la naturaleza. Hoy en día, nuestras leyes más fundamentales de la naturaleza tienen conceptos tanto aritméticos como geométricos, grupos de simetría en física de partículas, curvatura del espacio-tiempo, en relatividad general, eso es geometría, ¿cierto? Así, bueno, creo que uno de los mensajes de esta charla es que la música fue la primera musa inspiradora del hombre para entender la naturaleza, entendiendo tanto la música como los cielos. También fue de Kepler, o sea, desde Pitágoras hasta Kepler hay todo un continuo. Así, bueno, no nos creemos de que lo siga haciendo, y eso sin hablar, por ejemplo, de la teoría de supercuerdas, que nos plantea que
cada partícula fundamental sería una vibración de una cuerda, que hoy en día es mucho más compleja. La teoría esa no tenemos la menor idea de si se acerca o no a la realidad, pero lo que sí es cierto es que la ciencia moderna y buena parte de la física moderna analiza un montón de fenómenos físicos dividiéndolos en componentes armónicas de oscilación, o sea, desde el análisis de Fourier y otras cuestiones de las cuales no voy a detenerme. Con lo cual, termino la charla dejándoles el comienzo de la Oda de Alegría de Schiller, que utiliza Beethoven en su novena sinfonía. Esto de ustedes. Así que bueno, gracias y quedo a disposición para cualquier tipo de preguntas. Pablo, rompo hielo. ¿Por qué viste que el La que usamos en la música contemporánea es 440 Hz, ¿no? Sí. Tiene como 440. ¿Por qué hay un shape con usar el 432, afinar el La en 432 Hz? No, me mataste. No, Bueno, pero yo lo he visto en algunos lados, inclusive con alguna medio 432. 432 y algún tema medio místico. Me llama la atención porque Bueno, déjame, vamos, después lo googleo. para la segunda parte, No, les cuento que uno podría dar toda otra charla hablando de Descartes, de Newton, personajes que vinieron después, que también hicieron contribuciones y que hablaron musicalmente de distintos aspectos del mundo y de la filosofía natural. O sea, esto sigue, esta historia sigue, ¿no? O sea, pero no tengo ni idea. Sí, por ejemplo, en la época de Mozart, ahí está sonando lo que hace. No se afinaba en la 440, era un poco distinto. Pero no, 432 no podía escuchar. 432 Hz. Gracias por la paciencia, sé que me extendí un poco y creo que. Pero bueno. Me voy a quedar unos segundos más. Ahí está, dale. Tengo una consulta. Todos estos datos que estuvo mostrando Sí. a partir de tales datos. A partir de. El temperado, ¿cómo es? ¿El claro bien temperado? Sí. No, sí, el temperamento. Eso, en la época, porque uno. Los que hagan eso, asociamos el claro bien temperado a Bach y a sus 24 preludios y fugas, ¿no? Pero en la época de Bach, la afinación no era exactamente con esta de la raíz cuadrada de 12, pero sí, obviamente, en los teclados había que equilibrar todo, para que en un teclado estén todos los tonos. Claro, consulto porque hay una parte en el autor que la octava la divide en 12 semitonos. Sí. Por una vez lado en occidente. Claro. Y en la India son más semitonos, son 20 y pico, no se pierde como información. En la India se divide en diesis directamente, o parecido a diesis, o sea, el medio semitono, incluso en la India se llega al cuarto de semitono. Claro. Están esos instrumentos largos, Sí. cosas raras para escuchar. Sí, nuestro oído occidental no está acostumbrado, pero bueno, incluso cuando uno escucha una obra de la India, uno sabe, a uno le suena desafinado, pero en realidad no es desafinado. Es como el canto musulmán, ¿no? En distintas zonas que uno parece que está desafinando y no está desafinando, está cantando a propósito en cuartos de tono. La música africana también hay. También. Cantan y se nos está desafinando. Y lamentablemente nuestro oído, o sea, imagínense, y ni hablar ahora, pero digamos también antes, o sea, está acostumbrado a la música occidental. Entonces ya, digamos, nos criamos con esa, hasta casi diría, discapacidad. Perdemos capacidad. O sea, el tema es que el cuarto de tono lo detectamos como una desafinación. O sea, y tenemos que vivir con eso por el resto de nuestra vida, vamos a ser sinceros. O sea, no me imagino yo reeducándome para, ¿no? Sí. Y lo mismo en la India con el ritmo. Acá estamos al 4x4, más tarde de eso, digamos, pero
al 3x4 el vals, y a lo sumo un 6x8, cosas por el estilo. En la India hay música que trabaja en 64 avos, o sea, compases que tienen 63 tiempos. ¿Sabes por sí? Hay que tener memoria para conocer por qué número va, porque el va, pero 63, puro bien, por tanto, fue por el 53 o por el 58. No, o sea, también, o sea, ¿cómo captar eso, no? Ese ritmo, que involucra el tiempo más largo, 63. O sea, es inimaginable. También, capaz, perdón, claro, No. también. Capaz que porque, digo, perdón que interrumpa, está con esto también. Capaz porque también es una bajada pensada tipo eurocentrista, porque hizo Bach en Europa, todo tiene que estar en un compás de 3/4, 4/4. Por ejemplo, acá la música folclórica es en 3/4, acentuando el tiempo 2 y 3. Que es la tonada, todo tiene que encajar en un compás perfecto. Realmente son compases calculados. Ya podemos hacer folclore. Claro, sí. Bueno, el folclore nuestro es una mezcla deriva de Europa, ¿no? Por eso es, digamos, tiene la afinación occidental, los ritmos occidentales, no, o sea, no tiene que ver con la India. No. O sea, el folclore, por más que sea, uno dice criollo, no sé qué, tiene la Capaz de canto más en el noroeste, lo que canta chayera, todo eso ahí sí es más. Pero vamos a decir, la música andina, por lo menos que uno escucha normalmente, es música, digamos, a lo sumo música tonal, tipo pentatónica, pero eso en todo caso no tiene nada que ver con la India. En todo caso, hasta es menos rica. La pentatónica tiene 5 tonos, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si con alguna pregunta que les surja a la noche me pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales. Así que bueno, muchas gracias.